todos y todas de pie al profesor, exministro de Gobierno y de Desarrollo Económico, Fernando Cepeda. Muy merecidos esos aplausos. Les cuento que Fernando es profesor de Ciencia Política en la Universidad de los Andes desde 1963, donde fue director y fundador del departamento y promovió la Facultad de Derecho, el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales y el Centro de Estudios Internacionales. Además, es Fellow del St. Anthony College en la Universidad de Oxford y miembro de la Comisión Presidencial Negociadora Colombo-Venezolana. Además, ha sido ministro delegatario de Gobierno y de Comunicaciones, embajador ante el Reino Unido y Canadá y representante de Colombia en las Naciones Unidas y en la OEA. Ha publicado numerosos libros y ensayos sobre el desarrollo político, relaciones internacionales y derecho y política. En los últimos años se ha dedicado a estudiar el tema de la gobernabilidad, sobre el cual ha publicado varios ensayos relacionados con la descentralización, administración de justicia, sociedad civil, participación, concertación, extradición y corrupción. El profesor Cepeda estará en este panel titulado Gerenciar para transformar, la gerencia de un presidente de la República, el caso de Virgilio Barco. Lo acompañan en este panel Paula Moreno, presidenta de Manos Visibles, y nuestra moderadora, muy especial también en esta jornada de hoy, María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Creo que nuestros invitados merecen un último aplauso y ya los dejamos entonces con este panel para cerrar la jornada de la mañana. Bueno, la verdad, voy a arrancar yo porque la verdad es que esta es una conversación entre dos líderes y ahora hablábamos con María Margarita, que todos le decimos la Paca, Zuleta, y me decía, Paula, tú sabes que Fernando fue mi profesor, fue mi decano, entonces, qué lindo profesor que usted reciba este homenaje con agradecimiento de además dos personas que hemos podido ser, ¿no? Que hemos podido tener la fortuna de su mentoría, de su acompañamiento, de su trayectoria. Y al equipo de Manos Visibles les cuento que desde el primer taller regional, incluso esa vez que salimos en Quibdó con Malcolm Diz, con Fernando y con todos, en un helicóptero ha estado el profesor siempre en esta tarea con una generosidad en Buenaventura, en Quibdó. Mejor dicho, a donde lo he invitado hemos ido, con tantas anécdotas, pero en particular diciendo, Paula, hay que hacer más, hay que generar más, hay que, después de la conversación con los líderes en Buenaventura, tenemos que mirar esto, tenemos que hacer, e incluso la única vez que hemos trabajado con el gobierno, que fue una gestión que él mismo hizo en el gobierno del presidente Santos con María Lorena, y dijo, María Lorena, esto que Manos Visibles está haciendo, hay que hacerlo, es un ejemplo para la ESAP, hagamos una alianza. Él me llevó, no, ni siquiera fue que yo le dijera que me apoyara, sino que él fue, y bueno, logramos que la Escuela de Gobierno, profesor, tuviera más de 1000 personas en 10 años, 1000. Y en la vida uno tiene que agradecer, porque al final yo puedo ser muy visible, pero detrás he tenido todo ese grupo de tutores, mentores, jugados con esta tarea, y eso es clave decirlo y le agradezco de corazón. Ay, y justo ahora pensaba en eso, ¿no? La fortuna que he tenido de tener a Malcolm Diz y a usted detrás mío, ¿no? Siempre, en todo, cuando estaba de ministra, cuando salí del ministerio, bueno, ¿qué vas a hacer y cómo te apoyamos? ¿Qué estás pensando? Y de hecho ahora le mostraba al profesor, y me pongo sensible pues porque Malcolm se nos fue hace un año, ¿no? Que fue una de esas personas que incluso me presentó cuando estaba en el ministerio, me dice, vas para París, está Fernando, que es embajador, camina con él por los Champs-Élysées para recibir consejos, y desde ahí seguimos caminando ya en Chapinero,
¿cierto? Ya en Chapinero, ¿cierto, profesor? Y comiendo croissancito, pero de Chapinero. Entonces, hace un año Malcolm se fue, que fue otro personaje que incluso esta mañana veía la biblioteca y le estaba mostrando al profesor el último libro que me regaló. Y el título es Ensayo sobre las revoluciones políticas de José María Samper, que lo sacó de su biblioteca y me dijo, cada vez que iba a su casa me iba, y los líderes, Paula, ¿y cómo están? Y piensa esto y piensa lo otro. Entonces, un reconocimiento más que merecido porque usted ha sido parte esencial de toda esta tarea y sigue siendo, y cuando lo invitamos a esta escuela de gerencia, habían un par de reflexiones que solamente voy a compartir porque nuestra líder aquí es nuestra querida María Margarita, que le digo María Margarita y todavía, ¿cierto? Que también pues tiene una trayectoria impresionante. Y hace una semana estábamos con 100 Manos Visibles y una líder indígena maravillosa, estábamos hablando de nuevos futuros en temas culturales, y dijo, el pasado para las comunidades indígenas no está atrás, sino al frente. ¿Sí? El pasado no está atrás, sino al frente, y el futuro está atrás. Y ayer cuando estábamos conversando con el profesor, él decía, sí, el pasado no ha pasado, Paula. El pasado no ha pasado. Y quiero dejar eso porque creo que reflexionar sobre la experiencia de Virgilio Barco es muy importante. Reflexionar casos, analizar experiencias, y justo lo conectaba con varias conclusiones, que es mi rol en este panel, de síntesis de los 3 paneles anteriores que hemos tenido. Y quería compartirles más al profesor y a María Margarita estas reflexiones. Una de Milady Garcés, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, que creo que se conecta con lo que vamos a conversar ahora, que dijo varias frases, resumo algunas. Cuando uno hace mucho, deja de hablar tanto, ¿no? En sus tácticas de gerencia, cuando uno hace mucho, deja de hablar tanto. Segundo, perdón, que aquí se me fue el segundo, sí. Leer el contexto y ser concreto en la visión. Tercero, si se vive distinto, se debe construir distinto. Y paso al siguiente panel con Fanny Cuiro, cuando dice, hay que focalizar muy bien para gerenciar bien. Y cierro con Jimmy, cuando dice, cuando me dijeron que no, dije que sí. Aunque aún estamos muy lejos de lograr la meta, no nos rendimos. ¿Cómo aceleramos el proceso? Entonces, y Fanny cerraba el panel anterior hablando de algo que creo que es vital para este grupo de gerentes jóvenes, y decía, tenemos que pensar lo intergeneracional, tenemos que pensar cómo abrimos espacio para, y en un liderazgo pues en el mundo tan envejecido, ¿no? Cómo también se aprovecha la experiencia y se canaliza la experiencia para proyectar a esos gerentes jóvenes del futuro. Y para esa conversación vamos a analizar el caso de Virgilio Barco, y quisiera darles la palabra a ustedes. Yo aquí voy a estar de observadora tomando notas y reflexiono al final, y si tenemos algún espacio para preguntas les indico, y si no pues buscaremos otro espacio. Sí, esperamos siempre contar con ustedes. Muchas gracias, Paula. Cuando me dicen María Margarita pienso que hice algo mal, ¿no? Que me van a jalar las orejas. Bueno, como decía ella, Fernando Cepeda fue mi decano, pero además fue mi profesor también, pero además fue la persona que logró que esta universidad se metiera en el tema político con fuerza. Esta universidad era cualquier universidad, cualquier institución educativa está metida en el tema político, sin lugar a dudas. Pero miraba
política del sector público con una mirada distinta, y esa transformación que creo que fue clave es gracias a este señor, y obviamente no solo, por ejemplo con un señor que se llamaba Virgilio Barco y con otro que se llamaba César Gaviria, o que se llama César Gaviria, pero él es el artífice de esa tarea. Entonces empecemos por Virgilio Barco. A comienzos de este año, febrero, en la universidad inauguramos una exposición que tenía que ver con el centenario. Era una exposición en homenaje al centenario del presidente Barco. Y trabajamos mucho, naturalmente, con Fernando Cepeda, también con Rafael Pardo, también con el presidente Gaviria, en cómo diseñar esa exposición de forma que recuperáramos y valoráramos la figura del presidente Barco, no como la figura del señor expresidente, no, como ese personaje que transformó Colombia. Y en la inauguración, Jimena Hurtado, que es la vicerrectora de investigación, que no había participado en ninguna de esas conversaciones, dijo, es que realmente quien inauguró el siglo XXI en Colombia fue el presidente Barco. Y yo creo que eso es absolutamente cierto, pero lo inauguró a partir de eso, de lo que tú acabas de hablar, de cómo hacemos cosas. ¿Cómo pasamos de la retórica a la acción? ¿Cómo logramos transformar la vida de los ciudadanos colombianos en términos reales? Todos queremos hacerlo. Lo decimos más bonitos unos que otros o más feos lo decimos unos que otros, pero todo el mundo quiere transformar la vida propia y la vida de su comunidad. Pero ¿cómo pasamos de la retórica a la acción? Y yo creo que él posiblemente tiene que ver con su profesión, posiblemente tiene que ver con la forma como se educó, pero él logró eso de una manera muy juiciosa en cualquier cargo público que tuvo. Y yo creo que vale la pena que miremos cómo su liderazgo muy discreto, pero muy de la acción, tuvo influencia en eso. Entonces empecemos por ahí y obviamente aquí yo soy una adoratriz de Virgilio Barco, él es un compañero de Virgilio Barco. No, mil gracias, apreciada Paca, por sus palabras que siempre han sido muy generosas conmigo, y mil gracias también a Paula Moreno por toda su generosidad y por tenerme siempre en cuenta para las actividades de Manos Visibles. Cuando ustedes aplaudieron esas cosas que dijo con tanto cariño Paula, y yo me desconcierto mucho porque, y sería el primer consejo y la primera recomendación que doy, y que es un aprendizaje también del presidente Barco, estoy más preparado para la ingratitud que para la gratitud. Y yo creo que en Colombia la ingratitud como que forma parte de nuestro comportamiento, seguramente muchos de ustedes lo han experimentado así, y por eso cuando recibo alguna expresión de gratitud no sé qué hacer. Paula me decía en voz baja, no sea tímido, pero no es timidez, es que me desconcierta mucho. Pero es el primer consejo, la primera recomendación resultante de haber conocido a Barco y haber trabajado con él, es el país ha sido enormemente ingrato con él. No se imaginan cuánto. Es que apenas si lo mencionan, a veces como que saltan. Si los presidentes de Colombia saltan a Barco y siguen, y yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué les hizo? Yo diría que la primera característica del presidente Barco como dirigente, como líder,
es su vocación de servicio público. Jamás Barco ocupó un cargo que no fuera en el servicio público. Si salía del servicio público, estaba en su casa, pero siempre en el servicio público. Su principal biógrafo, que lo ha mencionado varias veces Paula, fue el profesor Malcolm Dease, que es un distinguido profesor de la Universidad de Oxford que falleció infortunadamente hace un año y que dedicó más de 60 años a estudiar a Colombia. Y escribió lo que la que yo diría es la mejor biografía sobre un político colombiano, sobre un presidente colombiano. Le tomó más de 20 años no escribiéndola, no, sino que cuando terminó su presidencia Barco, su hija Carolina aproximó a Malcolm Dease y le dijo: profesor, ¿usted por qué no escribe la biografía de mi papá? Entonces Malcolm dijo: bueno, sí, voy a hacerlo porque usted me lo insinúa, porque cuando terminó la presidencia de Barco, en un cóctel que hubo en un club bogotano, Barco se aproximó a él y le dijo: bueno, estoy muy curioso de saber qué dice la historia de mí, como diciendo: ¿qué piensa usted de mí? Y él le dijo: pues no se preocupe porque los historiadores son muy críticos, de manera que no se preocupe por eso. Pero por esas dos razones voy a hacer la biografía con dos condiciones. No me pagan, no acepto ningún honorario por hacerla. Y segundo, me dan acceso a los archivos familiares. Los que están en el Archivo Nacional pues son públicos y los que ustedes tienen que no son públicos. Por supuesto, así ocurrió, y desde entonces hasta hace 2 años que publicó la biografía, tuvo el tema en su cabeza. No es que dedicara 20 años a escribirla, no es que no hubiera hecho nada más, tampoco. No es que no hubiera escrito otras cosas, por supuesto que sí, pero tuvo en la cabeza el tema. A mí me enviaba borradores sobre lo que estaba haciendo. Yo hacía algunos comentarios, pero cuando publicó el libro no tenía nada que ver con los borradores. Fue un esfuerzo intelectual muy grande que hizo. Hay 3 trabajos sobre el presidente Barco: el de Malcolm Dease, otro de una persona que lo conoció cercanamente, que es Leopoldo Villar Borda. Digamos que la gran diferencia, por ejemplo, entre estas dos biografías es que la biografía de Malcolm Dease tiene en todas sus páginas 1, 2 o 3 citas, por supuesto, de los archivos, de la correspondencia o de entrevistas. No, es un trabajo muy elaborado, muy cuidadoso, muy riguroso. Elaborado, cuidadoso, riguroso, es lo que caracterizó al presidente Barco como hombre público. Cuando ustedes miran su ministerio, Obras Públicas o Agricultura, cuando miran la alcaldía de Bogotá, cuando miran la presidencia, encuentran en muchos casos elementos de continuidad, como los que mencionaba la secretaria de Educación del Chocó hace unos minutos. Él siempre muy cuidadoso de recoger lo que se había escrito, los informes que se habían preparado, para ver qué había en esos trabajos de interesante para poner en marcha. Como alcalde de Bogotá, buscó todos los trabajos de eminentísimos expertos internacionales sobre cómo debía hacerse el desarrollo de Bogotá,
y tomó de ellos lo que pudo. Por eso su alcaldía fue, digamos que, descomunal. Difícilmente un alcalde ha logrado hacer tantas obras en Bogotá como las que hizo él. Digamos que Enrique Peñalosa, que se jugó también muy fuertemente en ese sentido, heredó de eso de él, porque su papá trabajó muy cercano a Barco y Enrique Peñalosa también. De manera que hay un legado de Barco. Hace 2 años la familia me invitó y me dijo, mire, hay un dinero que el gobierno ha asignado para hacerle un homenaje a Barco. Pues había pasado ya mucho. Mire, no hay una ley de honores a Barco como hay ley de honores a todos los presidentes, jamás. Increíble. Y fue el presidente Duque el que dijo en algún momento, bueno, hagámosle un homenaje al presidente Barco. Y entonces me dijeron, bueno, ¿usted qué opina? Hay unos libros sobre todos los presidentes, sobre Carlos Lleras, sobre Turbay, sobre Alberto Lleras, 3, 4, 5 tomos, normalmente editados por Benjamín Villegas. ¿Usted qué opina? Le dije, pues mire, perdónenme lo que voy a decir y no le cuenten a los familiares de ellos, pero me parece que esos libros no sirven. ¿Por qué? Porque son una colección de documentos sin nada más. Y ustedes me dicen, ¿por qué no seleccionamos los documentos sobre lo que fue Barco en sus diferentes ejercicios gubernamentales? Y eso no dice mucho. Lo que yo propondría, para no repetir ese ejercicio, que considero que no es el mejor, establezcamos primero cuál fue el legado de Barco. Y establecido ese legado, hagamos lo siguiente. Busquemos autores o un autor, eso hay que discutirlo, para que se construyan, se elaboren esos legados. Y esos legados deben estar acompañados de un ensayo que diga el significado de ese legado, cómo se hizo, cómo llegó Barco a eso. Y luego, si se presentan los documentos, ojalá encontremos legislación o algo que sirva de soporte a ese legado, que muestre que fue real, y fotografías que así lo acrediten. Así se hizo y se publicaron 3 volúmenes también por Benjamín Villegas, son más de 1000 páginas, y ahí claro se encuentra la verdad del legado de Barco. Y digamos, en términos de lo que ustedes están analizando hoy en los próximos días, una característica muy principal, ya mencioné una, su obsesión por el servicio público, es la perseverancia, que tiene mucho que ver con la continuidad, que ya ustedes escucharon. Muy perseverante, ustedes podrían decir obsesivo, y eso como un defecto, pero no, perseverante como una virtud de una persona que está convencida de que hay que hacer algo y estudia cómo hacerlo, piensa cómo encontrar las personas para que lo realicen y cómo coordinar los esfuerzos gubernamentales para que eso sea una realidad. El tema de la perseverancia es fundamental. Sí, quiero aprovechar, iba a hablar de otra cosa, pero apenas habló de la perseverancia de encontrar los temas. Me acuerdo en esas reuniones que hicimos a comienzos del año para conmemorar el centenario del presidente Barco, hubo un evento en el que participó su segundo ministro de Justicia, ministro de Hacienda, después de César Gaviria, que fue Luis Fernando Alarcón, María Mercedes Cuellar, que fue su directora de Planeación Nacional,
y Santiago Pardo, que fue su director de la DIAN. Santiago Pardo contaba que César Gaviria era compañero de él en la universidad, un poco mayor, y que lo llamó un día y le dijo: óigame, estoy trabajando en la campaña de Virgilio Barco y queremos que usted haga parte del equipo y que mire el tema de los impuestos. Entonces él llegó allá donde el presidente Barco y el presidente Barco le dijo que sí. Le dijo no, pero bueno, caso le dijo: váyase a vivir a yo no sé dónde porque yo no tengo con qué pagarle, viva con ellos y empiece a trabajar. Le dieron un computador que tenía César Gaviria y explicó el tipo de computador que era. Era el computador con más capacidad que podían encontrar, pero pues obviamente él necesitaba una gran capacidad de cómputo porque el presidente quería ver cómo su propuesta tenía realmente un impacto en los contribuyentes. Y esa propuesta de Santiago Pardo y del presidente pasó porque en Colombia dejáramos de tener individuos recaudadores de impuestos y que los bancos fueron los recaudadores de impuestos. Solamente imagínense eso en temas de transparencia y de anticorrupción. Pensar en que nosotros teníamos, antes del presidente Barco, a unos señores que recaudaban impuestos por la calle. No, es que yo soy el recaudador de rentas, que yo… Y ahora solamente era posible pagar impuestos en los bancos. Ese es un cambio gigantesco, gigantesco. Pero no solamente apoyó a este muchachito, que era un muchachito en esa época, con ese tipo de ideas, que las había aprendido, que así funcionaba en el mundo, pero la gente no oía, sino además la idea de vamos a trabajar con el sector privado, vamos a trabajar con los bancos, que hay bancos públicos y bancos privados y todos tienen que poder ser recaudadores de impuestos, y vamos a generar las capacidades en todo el sector financiero para que tengan esas posibilidades de ser los recaudadores y acabar esas cositas como de hay que hacerlo. Y fue una reforma tributaria. Obviamente yo no soy de impuestos, pero Santiago Pardo decía: si volvemos a eso les aseguro que mejoramos en todo. Volvemos a eso, mejoramos absolutamente en todo. Y ahí quiero señalar el tema de los jóvenes y preguntarle un poco. Santiago era un joven en esa época. César Gaviria, que era el ministro de Hacienda, era un joven en esa época. Pero Rafael Pardo era un joven en esa época. Usted era el único que era un joven en esa época, pero era mucho más joven que el presidente Barco. Era más joven que ahora. Pero era el único que era el señor. El resto todos eran, digamos, y el presidente Gaviria lo dice de una forma muy divertida. Dice: el kinder de Gaviria no era el kinder de Gaviria, era el kinder de Barco, que yo era parte del mismo y que seguía adelante. Y digamos, ese reconocimiento del poder de la juventud en el liderazgo público y en el manejo de las cosas públicas, yo creo que era fundamental en una Colombia que no estaba acostumbrada al desparpajo de los jóvenes en la cosa pública. Permítame decir, era la capacidad del presidente Barco para escoger la gente que necesitaba para trabajar en el gobierno. Era una cosa realmente increíble, entre otras razones, porque excepcionalmente nombraba un amigo. No era un gobierno de amigos. Ahí hay un tema central, porque hay equivocaciones descomunales en los gobiernos cuando se constituyen a base de amigos. Eso no sale. Los nombres que ha mencionado Paca eran de personas que el presidente Barco no conocía. Y en el caso mío, pero ¿cómo? Imagínense, el primer sorprendido de que me nombrara ministro de gobierno, pues era yo. O sea, pero ¿a qué título me nombra a mí ministro de gobierno? Jamás he buscado un voto, no he hecho jamás una campaña
electoral había acompañado la de él, pero secretamente. Había escrito sobre política, sí, enseñaba sobre política, pero no me movía en los círculos políticos. Entonces, ¿cómo se atreve a nombrarme ministro de gobierno, ministro de la política? Ahí hay una anécdota linda que debería contar. O si no, la cuento yo. No, Es una anécdota linda. Él le dice, había estado acompañando la campaña y le dice, bueno, usted va a ser el ministro de gobierno en esa época. Y él le dice, no, yo no, debería nombrar a fulanito de tal. Más bien él dijo, no, usted va a ser el ministro y yo elijo quiénes son los ministros, no usted. Es que estábamos con Mario Latorre Rueda, nos invitó a una pizzería. Él no era de restaurantes elegantes, él no era un hombre ostentoso, él no era un hombre que quería mostrar que manejaba el mundo, que era rico, no, nada de eso. Sencillez máxima en todo, acompañada de una elegancia sencilla. Así era. Entonces nos invitó 3 días antes de la posesión presidencial a almorzar a Mario Latorre y a mí. Y en el almuerzo dice, bueno, yo quiero que usted sepa que usted va a ser mi ministro de gobierno. Pero resulta que Mario Latorre había sido gobernador de Santander, había sido congresista, había sido el acusador en el juicio contra Rojas Pinilla, bueno, todo. Y yo decía, pero ¿cómo me va a nombrar a mí y no a él? Entonces dije así con el desparpajo y la imprudencia y la impertinencia que ha mencionado Paca. Dije, pero presidente, el ministro debería ser Mario Latorre. Claro, complicado, ¿no? Pero bueno, pero me parecía que era inevitable decirlo así. Bueno, entonces el tema de los nombramientos es fundamental. ¿Quién lo acompaña a usted en el trabajo que está haciendo? ¿Cómo lo escoge? ¿Escoge amigos? Ojo. El biógrafo Malcolm Diz del presidente Barco cuenta cómo escogió cuando fue alcalde de Bogotá su secretario de gobierno. Resulta que ya la ANAPO, el partido del general Rojas Pinilla, tenía una representación muy importante en el Consejo de Bogotá. O sea que el presidente, que el alcalde de Bogotá, Virgilio Barco, estaba metido en un lío tremendo porque el Consejo, que tenía que aprobarle el presupuesto, el plan, en general, no todo lo que necesitaba jurídicamente para gobernar la ciudad, era de un grupo de oposición, además muy difícil. Todavía no había ocurrido el 19 de abril del 70, pero ya eso era un grupo muy poderoso. Entonces digo, bueno, ¿a quién nombro secretario de gobierno para manejar el Consejo de Bogotá? Alguien le dijo, mire, doctor Barco, en Boyacá hay un señor que fue gobernador y manejó más de 100 alcaldías, lo hizo magistralmente, tiene esta formación, tiene estas características. Piénselo, esa puede ser la persona que le maneje a usted el Consejo de Bogotá. No lo conocía, no lo había oído nombrar. Entonces lo llamó por teléfono. Dijo, vea señor, le habla el alcalde de Bogotá, yo soy Virgilio Barco, me han hablado de usted, me describen así sus características. Yo pienso que usted es la persona que me puede ayudar en esa tarea. Me da mucha pena llamarlo a ofrecerle una secretaría de la alcaldía, porque sé que usted fue gobernador y usted puede sentir que lo estoy degradando. Pero mire, Bogotá es una ciudad de 3 millones en esa época. De 3 millones, aquí hay todo tipo de problemas. No sienta eso. Lo contrario, le estoy pidiendo ese favor porque creo que usted puede ayudarme muy bien
atender los problemas de Bogotá. Y el señor le dijo inmediatamente, sí, acepto. Se llamaba Tulio Jiménez Barriga. Nunca trabajó en el gobierno cuando estaba de presidente, que fue una de las características también. No trasladó el equipo de la alcaldía, que había sido exitoso, a la presidencia. Tan solo el secretario privado, no más. Bueno, yo quería, porque además aprovecharlos en varios temas que aquí los molesto y cambiamos de rol con la PACA, porque pues además ella también tiene una trayectoria. Ustedes dos tienen en común que han trabajado con varios gobiernos, que han estado con varios presidentes. La PACA fue viceministra de Justicia, directora de programas de anticorrupción, creó Colombia Eficiente, Compra Eficiente, en fin. Pero además los dos han trabajado con varios presidentes y varios gobiernos. Entonces yo quiero hacerle dos preguntas antes de abrir el espacio para sus preguntas y cerrar esta primera mañana. Y quiero saludar porque justo me estaban escribiendo, porque hay mucha gente que ha seguido la transmisión, que está conectada, incluso varios de la Gobernación del Cauca, personas que están en diferentes partes del país. Saludarlos muy especialmente, que están siguiendo esta transmisión, y a veces aquí en la conversación no se olvida de cuántas pantallas están siguiendo esta reflexión. Entonces yo quisiera hacerles dos preguntas antes de abrir el espacio a todos estos gerentes visibles. La primera es, digamos que el presidente Barco pasa, y es a propósito que lo traemos a este espacio, porque todo el mundo dice que es un gerente presidente o un presidente gerente. Además era ingeniero también. Ingeniero. ¿Sí? Bueno, lo tenemos en común. Bueno, no quiero. Pero, ¿cierto? Pero es un gerente presidente que incluso no era el gran discurso, no era. Pero quisiera preguntarle a los dos materializaciones y resultados visibles de su gestión. La PACA ponía un ejemplo y decía, mire, esto cambió el recaudo de impuestos, y él se centró ahí porque de los recursos depende lo que uno haga en el gobierno. Si usted no recauda impuestos, o sea, eso que parece de mirar en aquella época, décadas atrás, tecnológicamente y sistémicamente, ¿qué había que cambiar para aumentar el recaudo de los recursos para poder hacer obras públicas? Era crítico y fue una de sus primeras acciones. Yo quisiera pedirle a cada uno un listado en la alcaldía de Bogotá, cuando fue ministro de Obras, ministro de Agricultura y también como presidente, ¿cuáles fueron esos resultados visibles de transformaciones sistémicas? Pues porque parte de toda esta escuela son gerentes visibles, y aquí estamos hablando de un presidente que será recordado más por sus obras que por sus grandes discursos, ¿no? Entonces, esa pregunta. Empiezo por una cosa que creo que es fundamental, y es que es el creador de la gerencia pública en Colombia. Marino Tadeo Henao y Pablo Sanabria, que son, digamos, Pablo es un administrador público, Marino es un estudioso del tema, coinciden en eso, y coinciden en eso de una forma que creo que es muy especial. Y es la idea de que el gerente público es el que tiene que ponerse en la tarea de entregar bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Que esa retórica es una retórica del señor ministro de Gobierno, una retórica pero cuando ya uno empieza a gobernar es comunicar a partir de la entrega de bienes, obras y servicios públicos. Y yo creo que eso es fundamental en el gobierno de él. Y lo podemos ver en una cantidad de cosas. La creación del Archivo General de la Nación, Paula. La creación del Archivo General de la Nación es la creación de un principio fundamental para la rendición de cuentas y para el acceso a la información pública. Entonces, eso es tener conciencia de que los estados necesitan memoria. Eso que decía de la idea de leer lo que había pasado en Bogotá, lo que habían mirado en Bogotá, él tiene la conciencia de eso y lo dice muy claramente en el discurso de la inauguración del archivo. Nosotros necesitamos memoria, y eso es importantísimo en el nivel territorial en Colombia, porque en el nivel territorial en Colombia no tenemos suficiente memoria.
Nosotros necesitamos el archivo, necesitamos tener certeza de cuáles fueron las discusiones, qué fue lo que se hizo, cómo se gastó, qué plata se gastó, cuál es el origen de la plata. Eso nos permite construir sobre lo que ha habido en el país. Y yo creo que la idea de archivo, información, transparencia, eso es una forma de rendir cuentas, es fundamental y de tener la historia del país. Yo creo que ahí hay es un avance increíble. Hay una cosa, a mí me sorprende y los invito a ver el video y después un podcast que hicieron en la Facultad de Ciencias, que hizo el decano de Ciencias de la Universidad de los Andes, que se llama Daniel Cadena. Yo invité a Daniel a que fuera el conversador de Martín von Hildebrand en el espacio que hicimos del centenario del presidente Barco aquí en la universidad. Y Daniel, pues que es muchísimo más joven que yo, no tenía en su cabeza claro quién había sido Virgilio Barco. Entonces yo le mandé unos discursos, le mandé información del predio Putumayo y él quedó absolutamente sorprendido. Quien puso el tema de los bosques y de la conservación ambiental y del respeto a las comunidades y del respeto a la diferencia étnica y a la diversidad étnica que hay en Colombia fue el presidente Virgilio Barco. Y lo logró no a punta de retórica, a punta, por ejemplo, de entregar el predio Putumayo a las comunidades indígenas colombianas. A partir de ahí, vamos, cosas que son muy, muy, muy concretas. Y ahí hay unos discursos prodigiosos y hay un trabajo gigantesco. Y a nosotros se nos olvida que nosotros tenemos Constitución del año 91 gracias al presidente Virgilio Barco. Y que no fue una constituyente así de una vez, nos votamos 4 veces. Fuimos a las urnas 4 veces. Y fue oír a los jóvenes colombianos en su momento, pero entender cuáles eran las opciones que había en el mundo y siempre respetar los conductos de la Constitución y de la ley y respetar las elecciones. Insisto, fuimos a las urnas 4 veces. La primera fue la 7ª papeleta, sí, una forma distinta, pero en las urnas. Y nosotros tenemos Constitución del año 91 gracias a ese señor. Y hay otra cosa que a mí me parece fundamental y es la mirada al exterior, entender que Colombia no es una isla, que Colombia tiene que mirar. El primer presidente después de la guerra de Corea en ir a Corea fue el presidente Barco. Allá tuvo una enfermedad, tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, pero él salía a la calle como si fuera una estrella de rock en Seúl. Ustedes pueden ver eso en televisión hoy en día, hay videos sobre el tema. Pero es la idea de que Colombia se tiene que conectar con el Pacífico, que Colombia tiene una costa gigantesca y tiene que entender que esa costa lo que le permite es tener incluso conexiones con el mundo y que Colombia tiene que mirar su Pacífico y desde su Pacífico mirar al resto del mundo. Yo creo que esas 4 acciones fundamentales, y ahí hubo tarea del canciller Julio Londoño Paredes, tarea en ese momento se llamaba el Ministerio de Desarrollo, tarea del Ministerio de Minas. Esas tareas fueron cruciales y fueron unos trabajos de coordinación y de articulación muy, muy importantes. Mire, todo eso está clarísimo, muy bien dicho. Mire, una característica del presidente Barco en estas materias, él fue muy maltratado por la prensa, por los medios de comunicación, maltratado, injustamente, exageradamente, innecesariamente.
Él era amigo de los directores de los periódicos y a veces me decía, pero ¿qué les pasa? Si ellos me conocen, ¿cómo van a decir eso de mí? Bueno, pero a eso añadía una frase que deben tomar en consideración ustedes, una frase popular. Dice, yo no bailo al son que me toca. Claro, era toda la prensa, todos los medios, hay que hacer esto, aquello, lo otro, esto está mal. No, yo no bailo al son que me toca. Yo hago lo que después de haber meditado, reflexionado, consultado mucho, creo que se debe hacer. Él no tomaba decisiones solitariamente. No conozco, no recuerdo una decisión que uno hubiera dicho, uy, ¿a qué hora el presidente Barco hizo esto y eso? ¿Por qué hizo eso? No. Él consultaba todo, tomaba notas de todo, en una letra gótica que tenía. Llamaba a consultas aún a personas que no tenían que ver con el tema. Es decir, invitaba a los que sabían y siempre a alguien o a más personas que no sabían, porque apreciaba mucho los criterios diferentes de los expertos. Recuerden ustedes que John F. Kennedy nada deploró más como presidente de los Estados Unidos que haber tomado al pie de la letra el plan que dejó el presidente Eisenhower, su antecesor, para invadir a Cuba. Pero es decir, se cogía fue un fracaso, fue lo de Bahía Cochinos. Se cogía la cabeza y decía, pero ¿cómo fui de bruto? Pero ¿cómo si yo sé más que nadie que uno no puede confiar totalmente en los expertos? Y él confió totalmente. ¿Quién hizo ese plan? Eisenhower. ¿Quién es Eisenhower? Pues el gran comandante de la Segunda Guerra Mundial, el comandante victorioso. Ah, bueno, háganlo. Por favor. De manera que eso es muy importante. Yo mencionaría, pero claro, aquí hay algo de vanidad personal, que fue fundamental, como sigue siendo fundamental hoy y mañana, que Colombia superara el tema de una coalición de gobierno, muy importante, muy necesaria, que fue el Frente Nacional, que se creó por un plebiscito en 1957 y se prolongó, primero se pactó por 12 años, se prolongó a 16 por una reforma constitucional y de facto se prolongó casi otros 16 años. Y fue el presidente Barco el que dijo, aún en su campaña presidencial, me parece que Colombia debe regresar al esquema gobierno, partidos de oposición. No podemos seguir gobernando en matrimonio, en gobierno de responsabilidad conjunta, en manguala, liberales y conservadores, porque de resto realmente no había más. Por favor, eso no puede continuar así. En parte la razón por la cual me nombró ministro de Gobierno es porque había leído algunas cosas que yo había escrito sobre el tema, y dos, porque dijo que hay que buscar una persona que no le dé miedo ni tenga problemas para defender algo que un político común y corriente no podía defender. Porque todos venían de ese matrimonio, todos estaban felices con ese matrimonio, todos eran beneficiarios de ese matrimonio y no obstante los problemas de cualquier matrimonio no querían romperlo. Súper. Entonces usted, doctor Cepeda, vaya y rompa eso y juéguese. Claro, así me fue. Eso fue, no, eso fue durísimo.
Si les contara las que me han pasado no creerían. Pero eso fue una decisión tremenda, entre otras razones porque él era un producto político del Frente Nacional, de esa manguala, de ese matrimonio. Que él dijera ya no más, por favor, ¿qué le está pasando? Además porque ahí estaba contradiciendo, yendo en contravía de las personas que lo habían nombrado ministro, que lo habían ayudado en su carrera política, que lo respetaban, que lo apoyaron para su candidatura presidencial, llámanse Alberto Lleras, Carlos Lleras, Alfonso López Miquelsen, no, Julio César Turbay. Imagínese usted, hacer eso, romper eso, fue durísimo, pero fue lo que le… Fíjense ustedes una cosa, fíjense ustedes cómo es en el esquema gobierno-oposición, cuando los conservadores salen enfurecidos contra Barco, por supuesto contra su ministro de gobierno, etcétera, durísimos, en un ambiente feroz. El Frente Nacional acabó con el sectarismo en Colombia, esa es su gran virtud. Y aquí quedó en evidencia que el sectarismo realmente se había acabado porque no pasó nada, no hubo un coscorrón, no hubo nada, hubo una retórica feroz, pero no pasó nada. Perfecto, ya podíamos trabajar separados sin que hubiera problema, pese a la retórica feroz. Y eso se hizo y eso llevó, oigan ustedes bien, al mayor consenso. Mire usted, este es el mayor disenso. Eso lleva al mayor consenso político, que fue el acuerdo para hacer la Constitución del 91. ¿Cómo les parece? Es gracias a ese gran disenso que se hace el gran consenso. Por favor. Así es. Entonces, yo los voy a aprovechar y ya es la última y prometo, porque ya vi manos que se están alzando para que estemos cerca, Fanny Cuiro, y hay varias manos. Entonces, la última que siempre se las hago porque hemos hablado de tantas cosas, desde humildad, discreción, liderazgo para la acción, consolidar un legado, proyectar una generación, porque al final Barco proyectó una generación que ha sido presidentes de todo, ¿no? Que eran jóvenes en ese momento, que hoy están en todos los lugares, y entender el juego político y las condiciones que se están colocando a mediano y largo plazo, y poner el juego político, o sea, no solamente hacer parte del juego, sino poner el juego político cuando se tiene poder. Entonces, bueno, habrían 1000 reflexiones más, pero yo solo quiero pedirles, antes de ya pasar y al equipo que esté con el micrófono, porfa cerca, arranca Fanny Cuiro y arrancan el resto. Ustedes han trabajado con varios presidentes, ustedes han visto una parte muy importante de la historia de este país desde diferentes, como profesor, como alumna, como creadores de muchas instituciones, también de muchos programas, y podríamos aquí profundizar no solo en el liderazgo de Barco, sino también el de ustedes, de lo que han construido y su legado. Para estos líderes les voy a pedir 2 consejos viendo el mundo de hoy, ¿sí? 2 consejos para gerenciar, para hacer liderazgo de resultados, de soluciones, pero incluso posicionar el poder de la diversidad en este país. Entonces quisiera pedirles la intervención de cada uno, ya con que arranca profesor Cepeda, me acaba de decir, la paca, ¿no? Eso es venganza de la paca. ¿Sí? No, mire, le voy a contestar una cosa muy sencilla y obvia. Por favor, un dirigente político, un presidente, un gobernador, un alcalde, el que tenga esa capacidad de dirigir, lo más importante, oiga lo que les voy a decir, es el manejo de su agenda. Óiganme bien, de la agenda.
de lo que va a hacer durante el día, de lo que va a hacer mañana, la semana entrante, el mes entrante. Eso es clave. Les doy una anécdota. Cuando tenía que ir al Congreso, que me costaba un trabajo bruto, bueno, claro, me encontraba con todos los congresistas, como es obvio. Luis Carlos Galán me aproximaba a la ministra. Puedes decirle al presidente que si me puede recibir, que quisiera hablar con él. A la semana, a los 15 días, otra vez en el Congreso, a la ministra, le puedes decir al presidente que si me puede recibir. A la siguiente, sexta, octava semana, otra vez yo decía, pero por Dios, ¿yo qué le digo? Le digo que me decía el presidente Barco. Presidente, ya es como la tercera vez en los últimos mes y medio que doctor Luis Carlos Galán me dice que quiere hablar con usted. Yo ya no sé qué decirle, presidente. Digo, mire, ministro, le voy a decir una cosa. En este país no hay sino crisis permanentemente. Yo no puedo, le voy a mostrar mi agenda. Mire, esta es mi agenda. Está vacía. Pero, presidente, mire, yo tengo que ocuparme de los problemas claves, más importantes de este país. Y yo no puedo llenar mi agenda de citas, de cosas, porque eso no es lo más importante de este país. Dígale al doctor Luis Carlos Galán que sí, que lo tengo en la mente, que estoy pendiente, que quiero hablar con él, pero que por favor me espere un ratico, porque mi agenda está en blanco, porque yo necesito contar con el tiempo necesario para resolver los problemas. Digamos, voy a decir una cosa absurda, el que tiene que estar desocupado es el presidente, es el que gobierna, es el que dirige. Los demás que usted nombra es para que estén ocupados, haciendo lo que usted dice que tienen que hacer. Pero usted tiene que tener el tiempo para la serenidad, para la visión, para evaluar, para juzgar, para oír. Pero usted no puede estar embolatado pues en mil cosas, porque a qué horas gobierna. Es que no se puede gobernar si usted no tiene tiempo. Y tiempo quiere decir si usted no está libre mentalmente. ¿Cómo puede gobernar si está ocupado? Si ese oficio no es para estar ocupado, por favor. Eso no se entiende. La gente cree que el arte de llegar arriba es para estar bien ocupado, todo el día ocupado. Contesta el teléfono, ay, no sé qué, hay un almuerzo, hay una reunión. La foto. No, por favor. Esa sería una primera. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y mi querida Paca, antes de ya el más anunciado, que Takir ya corre con el micrófono allá atrás y allá atrás venimos para acá. ¿Listo? Pero arrancamos allá con Fanny Cuiro Takir, que le prometí que viajó de Ecuador. Es la primera gerente de COICA, mujer, en la organización más importante, y canceló su agenda en Ecuador para venir y me estaba diciendo, pero entonces cerramos con las reflexiones de la Paca y seguimos con Fanny y abrimos al resto para preguntas. Súper. Las cosas toman tiempo. Las cosas toman tiempo y uno, digamos, si uno quiere construir algo, tiene que entender que tiene que tomarse el tiempo necesario para construirlo. Las cosas no se hacen solas y no se hacen, hay alguien detrás que las está haciendo. Yo tuve un jefe que decía siempre, y es una frase que repito a menudo, 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Por más de que se lo propongan, no son capaces de hacer un bebé en un mes. La gente requiere 9 meses, a veces 7, para hacer un bebé. Es decir, se requiere un tiempo. Las cosas requieren tiempo y por eso la planeación es importante. Y por eso tener responsables para las cosas es importante. Puede que no haya una persona que sea capaz de hacer todo, pero hay alguien que es el que tiene que responder. Y hay alguien que tiene que hacer seguimiento y tiene que haber indicadores.
Hay una frase de Tony Blair que me parece muy, muy importante y dice que la política se trata del policy. Politics, al final del día, es about policy. Pero el problema es que los políticos se dan cuenta de eso muy tarde. Entonces, esa retórica política que es importantísima, que es con la que se consiguen los votos, con eso simplemente llegan a ser senador o representante o concejal o alcalde, pero no llegan a ser un buen alcalde. Eso lo tienen que convertir en acciones concretas, en policy, en cómo esa retórica se convierte en un plan o en un programa concreto que requiere plata, que requiere responsables, que requiere planeación, que requiere acciones, que requiere después seguimiento y que requiere indicadores para saber si fue efectivo o no fue efectivo. Con los dos presidentes que yo trabajé, los dos eran conscientes de eso, con estilos completamente diferentes. Uno obsesivo mirando resultados todos los días, alguien que quería recibir indicadores cada cierto tiempo. Pero a ambos eso les importaba y ambos yo creo que son parte de esa escuela de gerencia pública que creo que en este país inauguró el presidente Barco.